caso es un ejercicio resuelto que íbamos a hacer en la pizarra. Yo me tomo el trabajo de hacerlo en computadora, luego lo paso y lo pongo también en ejercicio. Mire, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces aquí me piden, usando la ley de voltaje de Kirchhoff, para obtener el valor numérico para la corriente I en cada circuito. ¿Qué es lo que tengo aquí entonces? Lo que me dice, si se dan cuenta, me dice que tengo que hallar la corriente I. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a hallar, por cuánto entra, voy a hacer menos 1, ¿no? Más 2, ¿no? Los voltios. Aquí la caída de tensión, ¿qué va a ser? Va a ser la resistencia 2 por la corriente, ¿no? Entonces va a ser 2i menos 5 más 10i igual a 0. Sumo las corrientes, donde están las resistencias, serían 12i, ¿cierto? Y el otro 4. Entonces la corriente me va a salir 1/3 de ampere. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ya. Para el otro caso lo mismo. Entonces parto de aquí, ¿no? En este caso está entrando por positivo. Aquí siempre más, menos, ¿no? Siempre aquí, siempre va a entrar más, siempre por más. La resistencia siempre entra por más. Más 2i, menos 1,5, menos 1,5, 2i, más 2i, más 2 voltios, menos 1, más 2i. ¿Sí? Igual me sale menos 1 ampere. ¿Sí? Ustedes me dirán, no hay corriente negativa, lo único que quiere decir que las fuentes entonces circulan más en el otro sentido, ¿no? Y tiene razón, porque miren, si aquí este es de 10, ¿no? Entonces la mayoría va a circular en el otro sentido la corriente, nada más. ¿Ya? Preguntas. ¿Hay dudas? Por favor, díganme sí o no. ¿No hay dudas? No, ingeniero. Ya, está como para esto. Ya, ¿qué más? Aquí tenemos otro, donde he tratado de combinar un poco lo que es un poquito de nudos y mallas. Lo voy a hacer por mallas, ¿ya? Hemos visto ya mallas. ¿Qué dice? Hallar las corrientes y tensiones en el circuito que se presenta en la figura. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí me dan una corriente I1 y aquí una corriente I3 y la que baja por acá va a ser I2. Entonces me dice, yo he asumido estas corrientes, entonces aquí se supone, si por acá va la corriente 1, entonces por todo esto va a ir la corriente 1. Y por todo esto va a ir la corriente 3. Entonces digo, siempre cuando trabajo aquí con mallas, hallo las corrientes, pero aquí tiene que haber fuentes de voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Tengo menos, y así llegan temprano, ¿no? Siguen entrando. A ver, tengo menos 30. ¿Cuánto va a ser el voltaje aquí? El voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces ya, más 8i, más, ¿qué dijimos? 3 y 1 menos I3, porque aquí la que viene aquí es I3. ¿Sí? Estoy trabajando con la malla. I3 es la que viene por acá, ¿no? Igual a 0. Por el otro caso, aquí tengo esta corriente I3. Viene aquí y ¿qué va a hacer? Va a ser 6 y 3 que tenemos aquí, más sería, ¿qué sería? Y 3, la que viene por aquí, menos y 1 en contraposición. Y 3 menos y 1. Igual a 0. ¿Ya? Igual a las ecuaciones y hallo por Kramer
y 1 y 3, ¿no? De las ecuaciones hallo I1 y 3. ¿Ya? Entonces, una vez que he hallado I1 y 3, ¿qué me pedía? Me pide que halle también la corriente que circula por aquí, ¿no? Por aquí, por I2. ¿Qué va a hacer la corriente? Las corrientes que entran son iguales a las que salen. Aquí lo de nudo tenemos que aplicar, ¿no? Las corrientes que entran son iguales a las que salen. ¿Cuál es la que está entrando? Tenemos I1 igual a ¿qué? A I2 más I3, ¿no? Las corrientes que entran son iguales a las que salen. Eso hago, ¿no? Despejo de ahí I2 y me sale 2 amperes. ¿Se entendió, no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Qué más? Ya. ¿Qué más me pedí? A ver. Hay las corrientes ya hemos hallado las corrientes y tensiones en el circuito que se presenta. Nos faltan ya las tensiones. ¿Ya? Las tensiones. Entonces puedo hallar las tensiones en cada una de estas resistencias, ¿no? Porque me falta, porque aquí ya lo tengo. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí la tensión? La tensión va a ser aquí. El voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? Entonces tengo en la resistencia 8 por la corriente 1. ¿Sí? 8 ohmios por la corriente 1. Entonces multiplico 8 por 3 y me va a dar 24 voltios. En el otro caso, ¿qué voy a tener? En el caso de I2. I2 va a ser igual a, en esta resistencia, ¿qué va a ser? La resistencia 3 por la corriente 2. Entonces, me sale 2 amperes, entonces por la resistencia 3 voy a tener 6 voltios. Por el otro caso, tengo que hallar aquí el voltaje. En M3 tengo 6 ohmios por la corriente I3, me va a dar igual a I3, que me daba I3 en este caso, que me daba 1 amper por 6 ohmios, igual me va a dar igual a 6 voltios. Preguntas. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Preguntas, jóvenes. Está claro, ingeniero. Ya, después se lo paso todo esto. Te voy a pasar para que lo tengan, para que vean que soy bueno. ¿Qué más? En este otro ejercicio me dice halle I0, B sub 0 en el circuito mostrado en la figura. ¿Ya? En esta figura, ¿ya? Calcule la potencia disipada en el resistor 3. Quieren que calcule la potencia disipada en este resistor. Tengo que calcular, ¿qué me dice? Que calcule I0 y B0. Estos dos de acá tengo que calcular. ¿Qué puedo hacer? A ver, aquí vamos a aplicar varias cositas, ¿ya? Algo que ya hemos visto anteriormente. No sé si lo tengo abierto el otro, a ver. Vamos. Aquí vamos a entrar, porque lo tenemos listo. Ya. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí para encontrar? Aquí puedo hacer el paralelo de estas dos resistencias, ¿no? El paralelo, ¿qué va a hacer? Va a ser
6 por 3 dividido entre la suma de la resistencia me va a dar igual a 2 ohmios. Estoy sacando el paralelo. ¿Sí? ¿Y ahí qué puedo hacer? Puedo hallar la corriente total, ¿no? La corriente en la malla. Y eso es lo que hago. Va a ser 12 menos 12, ¿no? Porque entra por aquí. Menos 12 más 4i más 2i. ¿Sí? Despejo la corriente y me va a salir 2 amperios. Ahora, 2 amperios. Entonces, esta corriente que circula por aquí va a ser 2 amperios. Podemos hallarlo, hay de dos formas que se puede hacer. Sabemos que esta corriente que es de 2 amperios, por 2 ohmios, ¿cuánto me va a dar? 4 voltios, ¿sí? 4 voltios. 4 voltios. Esos 4 voltios, el voltaje en paralelo es el mismo, o sea que el voltaje aquí va a ser en ambos. Otra forma de poder hallar es aplicando divisores de voltaje. O sea, si quiero hallar aquí el voltaje aquí, ¿qué dice la regla? A ver, recordemos un poquito ya lo que ya hemos visto. ¿Qué dice? Por ejemplo, si quiero hallar la resistencia tiene que estar en serie. Si quiero hallar el voltaje de aquí, me dice, el voltaje V sub 0 va a ser Vx, el voltaje de la fuente, por donde quiero hallar el voltaje, R2, la resistencia donde quiero hallar el voltaje, dividido entre la suma de la resistencia. Y es lo mismo que vamos a aplicar aquí, ¿no? O sea, se puede hacer de varias formas. En este caso, y de hecho, para que ustedes puedan aplicar. Entonces, quiero hallar aquí el voltaje de la fuente por donde quiero hallar qué resistencia dividido entre la suma de la resistencia. Igual me va a dar 4 voltios. ¿Ya? Quiere hacer por hacer análisis o directamente podemos aplicar divisores de tensión. Entonces aquí estoy aplicando un divisor de voltaje o divisor de tensión, que es lo mismo. Entonces ya tengo V sub 0, ¿cierto? Entonces ya sé cuánto es V sub 0. ¿Qué me falta hallar? La corriente, esta corriente, ¿sí? Esta corriente. Entonces ya sé lo que viene por aquí, ya sé el voltaje también que hay aquí. ¿Qué me falta hallar? La corriente. ¿Ya? ¿Cómo puedo hallar esa corriente? La corriente que circula por aquí. También hemos hecho eso en la anterior clase. No sé si han estado todos presentes, pero ¿qué me dice? En el divisor de corriente, si quiero hallar la corriente aquí, ¿qué decía? La corriente que circula aquí, el 0. Tiene que estar la corriente de la fuente, que está aquí en paralelo, por la resistencia que se encuentra al frente, en este caso, R1, ¿no? Dividido entre la suma de la resistencia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Cuál es la corriente que viene por aquí? Esta corriente. Ya la tenemos, ¿no? Entonces, I sub 0, la corriente que circula por aquí, va a ser la corriente que circula por aquí. ¿Sí? ¿Qué corriente es? La I, ¿no? Por el que se encuentra al frente. ¿Cuál es el que se encuentra al frente? 6 ohms. Dividido entre la suma de la resistencia. Entonces reemplazo, ¿no? ¿Y cuánto vale? Y ya sabíamos que vale 2 amperios. Reemplazamos y nos da 4 tercios de amperios. ¿Ya? Entonces ya hemos hallado I sub 0, V sub 0. ¿Qué más me dice? Que halle la potencia disipada en la resistencia. ¿A qué es igual la potencia? Es igual a voltaje por corriente, ¿no? La resistencia disipada en la resistencia 3, me dice, ¿no? Entonces ya tengo el voltaje que hemos hallado anteriormente, que era de 4, ¿no? Por la corriente I sub 0 que hemos hallado, 4 tercios, entonces me va a dar 5,33 vatios, o vatios, ¿no? En la potencia disipada. En este otro caso, tengo aquí otro ejercicio. ¿Ya? Me dice, en referencia al circuito, a este circuito, determine la tensión de V sub 0, esta tensión de V sub 0,
la potencia suministrada por la fuente de corriente, la potencia que me va a generar esto, la potencia que genera, y la potencia absorbida por cada resistor, por cada resistencia, en otras palabras. ¿Ya? Vamos a ir haciendo un análisis. Entonces, me puedo asumir las corrientes que daban aquí, 0 y 1, 0 y 2 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué puedo aplicar? Aquí, ¿qué he hecho antes de eso? Como esta resistencia está en serie, lo sumo, me va a dar 18 kilo ohms, ¿no? Ahora sí podría aplicar varias cosas, ¿no? ¿Qué puedo aplicar? ¿Qué es lo más fácil de aplicar? Divisor de corriente, ¿no? Eso para que ustedes puedan. Entonces, ¿cuál quiero hallar? La corriente I1, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos que iba a hacer? La fuente de corriente, ¿no? ¿Qué es esto? Por el paralelo, ¿no? El paralelo sobre la suma de las resistencias. Esto me va a dar 20 miliamperes. Y 2 va a ser igual a la corriente de la fuente por el paralelo donde se encuentra, ¿no? O sea, en este caso, si va a circular I2 por aquí, el paralelo va a ser 9K, dividido entre la suma de la resistencia. Es igual a 10 miliamperes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto de aquí. Entonces ya tengo la corriente 1 y la tengo la corriente 2. Me pide el inciso allá, inciso A, las tensiones, a ver qué me pide. Inciso A, la tensión en B sub 0, la tensión en B sub 0. La tensión en B sub 0. Así, o sea que me pide la tensión aquí, ¿no? La tensión aquí, ¿no? La tensión. Aquí va a ser igual a tensión. La tensión va a ser, por si acaso va a ser, si la tensión aquí, la tensión en paralelo es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hallar? Aquí es igual a tensión, a la corriente por la resistencia. Tengo aquí la corriente, ¿sí? Ya hallé la corriente, por la resistencia de 9K, multiplico y me da 180 voltios. Ahora me pide la potencia suministrada por la fuente de corriente. La potencia suministrada por la fuente de corriente es igual a ¿qué? Potencia es igual a corriente, o sea, la de aquí, va a ser la corriente, y sub 0 por el voltaje V sub 0, que es en paralelo, ¿no? Lo mismo. Entonces va a ser 30 mil amperes por 180 voltios, me da 5,4 watts, ¿no? Esa es la potencia suministrada por la fuente. ¿Qué más me dice? La potencia absorbida por cada resistencia. O sea, tengo que encontrar no solamente en estas dos, sino en estas tres. ¿No? En estas tres. La potencia que entregue todo esto se tiene que consumir en estas tres resistencias. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y en el inciso se dice, la potencia absorbida por la resistencia se calculará, ¿no? Por la resistencia de 12K. ¿Cuál es la de 12K? En este caso, esta era la de 12K, ¿no? Esta es la de 12K. Y por acá viene una corriente. Esa corriente va a ser la misma, ¿no? Porque está en serie, va a ser I2. ¿Sí? Esa corriente es I2. Entonces, ¿qué tengo? 2, en la resistencia de 12K va a ser I2 por 12K, y eso vamos a tener el voltaje. ¿Sí? Ya tenemos la corriente de 10 mA que hemos hallado anteriormente, y vamos a tener el voltaje que son de 120 voltios. ¿A qué va a ser entonces la potencia en la resistencia 12? Va a ser igual a la corriente 2 por el voltaje en la resistencia 12.
tengo la corriente 2, que es 10 miliamperes, por el voltaje que hemos hallado, me va a dar 1,2 watts. Ahora, la potencia absorbida también por la resistencia de 6K, la de 6K es esta de aquí. También voy a hallar la corriente que circula por ahí, que es la corriente I2, ¿no? Por la resistencia voy a llevar el voltaje. Lo primero que hago es eso, ¿no? Hallo el voltaje. I2 por la resistencia K, hallo el voltaje de 60 voltios y la potencia va a ser igual a la corriente 2 por el voltaje de la resistencia 6, ¿no? Entonces multiplico y me da 0,6 watts. Finalmente, tengo la potencia absorbida por la resistencia de 9K. Entonces, tengo la corriente, tengo la resistencia, hallo el voltaje, 180 voltios. Y hallo a partir de ahí la potencia en la resistencia 9, va a ser la corriente 1 por el voltaje en la resistencia 1, y me va a dar 3,6 watts. Ahora, ¿de cómo sé que está bien esto? ¿Cómo sé que está bien? A ver, les decía que la potencia que entrega esta fuente, la potencia suministrada por esta fuente, tiene que ser igual a la potencia absorbida por cada resistencia, ¿sí? Entonces, si ustedes suman 1,206 más 3,6, me va a dar 5,4 watts. Entonces, la potencia entregada, la potencia suministrada es igual a la potencia absorbida, ¿no? ¿Se entendió? ¿Quieren que se los envíe? Sí, por favor, ingeniero. Ya, lo voy a guardar aquí. Ahora no, todavía no le voy a dar acceso para ustedes, para que lo tengan. Ya se los envié porque todavía no lo olvido. Me cuesta hacer todo esto, tengo que hacer el editor de ecuaciones, lleva su tiempo. ¿Dónde está el editor de ecuaciones? No pila. Vale. El otro. ¿Se perdió? Bueno, ¿sí? ¿Dónde está? Se perdió los ejercicios. Ya, no importa, después se los vuelvo a enviar. Se los voy a enviar igual lo tengo aquí abajo, porque lo estaba haciendo, estoy aumentando mi librito, le estoy aumentando más cosas, cada vez le voy aumentando. Entonces después de eso yo le iba a poner como ejercicios resueltos. De partida a poner más ejercicios propuestos. Lo tengo aquí también, ¿no? Pero estaba en otro archivo. Lo voy a enviar todo junto de nuevo. A ver, entonces, ¿qué? ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto ya hemos visto, esto hemos visto, ya, hemos visto todo esto, ¿cierto? Ya hemos visto divisor de corriente y divisor de tensión, ¿ya? Aquí podemos ir viendo un poquito, bueno, ya hemos visto transformación de puentes, un poquito de esto más vamos a ver, ¿no? Ya hemos visto esto, ahí otro voy a enviar. Transformación de puentes. A ver. ¿Qué es la transformación de puentes? Si tengo una fuente de voltaje por una resistencia, puedo transformarla quiero compañero no.
Vamos. Entonces le decía, si tengo una fuente de tensión con una resistencia, eso por la ley de Ohm lo puedo convertir en una fuente de corriente, ¿sí? Entonces va a ser la fuente de corriente por la resistencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo. Miren, aquí me dice, aplique la transformación de fuente para encontrar V sub 0 en el circuito de la figura. A ver. Lo vamos a ver aquí. Ya. No, por ejemplo, tengo aquí, miren, si se dan cuenta, aquí tengo que dice, para que haya la transformación, esto tiene que estar en paralelo, ¿no? Puedo ir de aquí para allá o de aquí para allá, por eso es una equivalencia, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Ohm. Entonces, esto lo puedo convertir. ¿Qué dice? Si quisiera hallar aquí el voltaje, va a ser, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. ¿Sí? Esta es la fuente de corriente por la resistencia. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. Y esta resistencia se va a convertir ya en serie con la de aquí. Entonces ahí ya la convertimos en serie. De aquí para aquí lo puedo, a ver, la combinación de la resistencia de 4 y 2 en serie y la transformación de la fuente de tensión de 12 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí sumo las resistencias, sería de 6 ohmios, 6 ohmios, ¿no? Y eso lo puedo convertir a su vez y eso a su vez lo puedo convertir, sería 12 voltios, ¿no? Y aquí tendría una resistencia de 6 ohmios. Eso lo puedo convertir en una fuente también, ¿no? En una fuente. Entonces voy a tener que, aquí es igual la corriente, a voltaje sobre resistencia. Entonces tengo el voltaje de 12 sobre la resistencia de 6, me va a salir 2 amperes paralelo con la resistencia de 6 ohmios. Sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo, ¿no? Entonces, prácticamente, ahora podemos combinar como aquí podemos combinar también, ¿no? Porque este es un mismo punto. Puedo sacar el paralelo y me va a salir de esta resistencia, puedo sacar el paralelo, aquí lo mantengo el voltaje de 8, aquí saco el paralelo entre 3 y 6, me va a salir 2, y prácticamente puedo hallar la corriente, ¿no? Por un divisor de corriente. Entonces voy a tener el voltaje de la fuente, la corriente de la fuente, ¿no? Que es 2, por el paralelo donde quiero encontrar la corriente, ¿no? Donde quiero encontrar la corriente, dividido entre la suma de la resistencia. Igual me va a dar 0,4 amperes, ¿no? La corriente y 1. Ahora puedo hallar su voltaje, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A la resistencia por la corriente que circula. Y me va a dar 3,2 voltios. Bueno, se podría también hacer de otra forma, ¿no? Igual, pero este se prefiero programar. Alternativamente, puesto que los resistores 8 y 2 de la figura anterior están en paralelo, también la misma tensión V sub 0 entre sus extremos. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya. ¿Qué más nos falta? Tenemos luego capacitores en paralelo. En paralelo y en serie, ¿no? Cuando está en serie, está de esta forma. ¿Sí? Está en serie. Y su fórmula es esta. Entonces, esta es su fórmula. Entonces, el capacitor equivalente va a ser este. Entonces me dice, calcular el capacitor equivalente. Entonces aplico solamente eso. En este caso es de un microfaradio.
Entonces lo sumo y me va a dar 0,2 microfarads. Igual, aquí no teníamos esta simulación, ya, pero es de la misma forma. Se suma, ya. De todas formas, ¿ya? Ya, eso lo pueden simular también ustedes. A ver, voy a ver si está la simulación. Bueno, sigamos. Ya. Mire, su compañero está llegando demasiado tarde. No sé por qué entran esas cosas, se pierden y me echan la culpa si se plata. Ya. ¿Qué más tenemos? Ahora, eso es para sacar el capacitor equivalente. Ahora, calculamos la carga disipada por cada capacitor, ¿no? Como se trata de una conexión en serie, por lo tanto, la carga depositada en cada capacitor es la siguiente. En cada capacitor, como va a ser lo mismo, entonces tenemos vamos a hallar la carga, va a ser el capacitor por el voltaje. En este caso ya un capacitor equivalente, esto, por el voltaje, por la fuente que es de 12 voltios, y esto me da 6,54 coulombios, ¿no? C me pide el voltaje en cada capacitor, entonces vamos a hallar, entonces igual va a ser el voltaje en cada capacitor. Aquí despejo de la fórmula y voy a tener la capacitancia y la carga dividido entre el valor del capacitor. Entonces me va a salir, dependiendo de cada uno, de su capacitancia, porque cada capacitancia es distinta en este caso, me va a salir este valor, ¿no? También se lo puede simular en Roteros. Para cuyo efecto, entonces ustedes mejor cargan y lo abren el circuito, porque si no, el capacitor saben que se carga y se descarga, ¿no? Vamos a ver si no la para ver. Luego tengo los capacitores en paralelo. Cuando los capacitores están en paralelo, en esta forma, ¿ya? Entonces aquí me piden que haya los capacitores en paralelo, sencillamente los sumo, ¿no? Los sumo los capacitores. Y entonces también hemos dicho, es solamente sumar los capacitores, ¿no? Y el capacitor aquí me va a dar cada voltaje que me dé aquí. Entonces, como es en paralelo, es el mismo, ¿no? El voltaje en paralelo siempre va a ser el mismo, y 12. Y lo que no les expliqué tal vez muy bien, en esta parte de acá, cuando tenga el capacitor, por ejemplo, si este capacitor es distinto, ¿no? Aquí va a caer un determinado voltaje, si se dan cuenta, cae aquí otro voltaje y aquí otro voltaje, ¿no? Y la suma de todos esos voltajes, también lo estoy tomando, me dará los 12 voltios de la potencia. ¿Qué más? A ver. Ya, las bobinas, bueno, son conductores, ¿no? Que se utilizan más para radiofrecuencia ante todo, ¿no? Es como un alambrecito arrollado que se mide estas bobinas, ¿ya? En hercios, se mide en hercios. Entonces las bobinas en serie como medir una resistencia, ¿no? Se las mide así, directamente lo suma y se saca el equivalente muy parecido a una resistencia, lo único que cambia la unidad, ¿no? Se llama hertz. No sé si han visto como unos alambrecitos de cobre envueltos en la radio, ¿no? Y cuando es en paralelo, es como si fuese una resistencia en paralelo. Bueno, ¿ya? Y con eso terminamos. Y aquí estaban los ejercicios, yo estaba poniendo aquí, le pondré aquí ejercicios resueltos. Bien, aquí lo voy a poner y se los envío. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió? ¿Se perdieron? Estaba haciéndole algunos ejercicios.
Que adaptar un poco de los ejercicios, ¿no? Aparte, ahora yo siempre trato de, cada semestre aumento algo, ¿no? Entonces estaba haciendo aquí los propuestos, ¿no? Que va a ser para el otro libro, pero se los enviaré así. O sea, era para poner otro, así lo estaba dibujando, pero se los pondré así, para que vean, no tiene nada todavía, pero se los envío. Ya, pero ya les di la tarea, ¿no? Que tienen que hacer. Voy a poner otro ejercicio más, pero ya la tienen. Esto no me lo hace. Se los enviaré. Guardar. La tarea 3 son los ejercicios del libro, ¿no, ingeniero? Que nos muestran en clase. Sí, a ver, ahorita vamos a ver eso. Les enviaré esto primeramente para que no haya mayor duda. No son de los del anterior. Que no son de